¿Qué secreto esconden las tumbas de los faraones? Más de 20 personas han muerto después de entrar en la tumba de Tutankamón. Descubre los misterios que la ciencia no puede explicar. ¿Estamos ante una maldición real o simplemente una leyenda? Recorreremos los enigmas que rodean la tumba de Tutankamón. Desde las muertes misteriosas hasta los descubrimientos que cambiaron la historia. Ahora, descubriremos la tumba más famosa de Egipto. La tumba de Tutankamón es un lugar legendario. Y, aunque ha sido estudiada exhaustivamente, sigue siendo un misterio. Su descubrimiento en 1922 conmocionó al mundo. Pero, lo que encontraron dentro, fue aún más sorprendente. La tumba estaba llena de tesoros y objetos valiosos. Y, en el centro de todo, el sarcófago del faraón. Un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan. La tumba de Tutankamón es un testimonio de la grandeza de Egipto. Pero, también es un recordatorio de la mortalidad. Y, de las consecuencias de disturbar el descanso de los dioses. La maldición de Tutankamón es un tema de debate. Pero, lo que es seguro, es que la tumba ha sido un lugar de fascinación. Y, de inspiración para muchos. La historia de la tumba de Tutankamón es una de las más fascinantes. Y, su legado continúa vivo en la imaginación popular. Un lugar donde la historia y la leyenda se encuentran. La tumba de Tutankamón sigue siendo un misterio que nos atrae. Ahora, entramos en el capítulo más oscuro de esta historia. Más de una decena de personas murieron después de entrar en la tumba. Y aunque la ciencia no puede explicar estas muertes, hay teorías. Se habla de una maldición que afectó a todos los que profanaron la tumba. Pero, ¿qué hay de verdad en estas historias? La primera víctima fue el propio Howard Carter. Murió de una infección en el ojo, pero algunos dicen que fue la maldición. Luego, murieron varios miembros de la expedición. Y también fallecieron personas que simplemente visitaron la tumba. Parece que la maldición no distinguía entre intrusos y curiosos. La lista de muertes es larga y alarmante. Y aunque la ciencia busca explicaciones, la leyenda de la maldición persiste. Hoy en día, la tumba de Tutankamón sigue siendo un lugar de misterio. Y muchos se preguntan si la maldición sigue activa. La historia de estas muertes misteriosas sigue siendo un tema de debate. Y la fascinación por el faraón y su tumba no cesan. Así que, la pregunta sigue siendo, ¿qué secreto esconde la tumba de Tutankamón? ¿Y si la maldición es más que solo una leyenda? La maldición del faraón, un enigma que ha intrigado a muchos. Y es que, según las leyendas, aquel que perturbe su descanso, sufrirá una terrible venganza. Pero, ¿qué hay detrás de esta supuesta maldición? Mientras los expertos buscan respuestas, la leyenda sigue creciendo. Y es que, la historia de Tutankamón es una de las más fascinantes. Sin embargo, su tumba escondía secretos y peligros. Por eso, los que se atrevieron a entrar, sufrieron consecuencias terribles. Aunque, la ciencia no puede explicar estos eventos, la leyenda persiste. Y es que, la maldición del faraón, se ha convertido en un mito. Cuando se habla de ella, se siente un escalofrío. Pero, ¿qué hay de verdad en esta historia? Mientras, los expertos siguen investigando, la leyenda sigue viva. Y es que, la fascinación por el antiguo Egipto, no cesa. Así, la maldición del faraón, sigue siendo un enigma. Un misterio que, aunque intriga, también aterroriza. Pero, la verdad, sigue escondida en las sombras del pasado. Y es que, la historia de la maldición, es un capítulo que sigue abierto. Un capítulo que, aunque aterrador, sigue siendo fascinante. Ahora, entramos en un capítulo crucial de la historia. Y es aquí donde el descubrimiento de la tumba cambia todo. La tumba de Tutankamón, intacta y llena de tesoros. Un hallazgo que sacudió a la comunidad científica. Y abrió nuevas puertas a la comprensión de la historia antigua. Pero, ¿cómo afectó esto nuestra visión del pasado? La respuesta se encuentra en los detalles de la tumba. Donde cada objeto, cada jeroglífico, cuenta una historia. Y así, comenzamos a desentrañar los misterios de la antigüedad.
Un viaje que nos lleva a través de la expansión del imperio egipcio. Y nos permite entender mejor la civilización que lo creó. Pero, a medida que avanzamos, surge una pregunta. ¿Qué secretos aún se esconden en la sombra de la historia? Y es aquí donde la ciencia y la historia se unen. Para desvelar los enigmas que han intrigado a la humanidad durante siglos. Y así, nos acercamos un poco más a la verdad. Un viaje a través del tiempo, que nos lleva a descubrir la verdadera esencia de una civilización que cambió el curso de la historia. Ahora, la ciencia intenta desentrañar el misterio. Y busca explicaciones lógicas para las muertes. Pero, las teorías científicas son diversas. Algunas apuntan a la presencia de toxinas. Otras, a la exposición a radiación. Mientras, algunas investigaciones sugieren enfermedades. Pero, no hay una explicación definitiva. La ciencia sigue buscando respuestas. Y, aunque avanza, el misterio persiste. Por eso, la fascinación por el tema no cesa. Y, la búsqueda de la verdad continúa. Con cada nuevo descubrimiento, surgen más preguntas. Así, la investigación se vuelve más compleja. Pero, la curiosidad humana no se detiene. Y, el deseo de conocer la verdad es insaciable. Por eso, la búsqueda de explicaciones sigue. Y, la historia de la maldición sigue siendo un enigma. Un misterio que sigue intrigando a la humanidad. Ahora, nos adentramos en los enigmas que siguen rodeando la tumba. Y, aunque la ciencia ha avanzado, muchas preguntas siguen sin respuesta. La causa de la muerte de Tutankamón es uno de los misterios más grandes. Pero, los expertos siguen debatiendo sobre las circunstancias de su fallecimiento. Mientras, la tumba sigue siendo un lugar de gran interés y especulación. La maldición que se dice afecta a quienes perturban la tumba es otro enigma. Y, aunque muchos la consideran un mito, hay hechos que la ciencia no puede explicar. Así, la búsqueda de respuestas sigue siendo un desafío para los investigadores. Por eso, la tumba de Tutankamón sigue siendo un lugar de gran fascinación. Sin embargo, la verdad sobre los enigmas que la rodean sigue siendo un misterio. La historia de la tumba es compleja y llena de eventos inexplicables. Y, aunque se han hecho grandes descubrimientos, mucho sigue sin ser descubierto. Mientras, la leyenda de la maldición sigue siendo un tema de interés. Pero, la realidad es que la ciencia sigue buscando respuestas. Así, la búsqueda de la verdad sobre la tumba de Tutankamón continúa. Y, aunque el camino sea largo y difícil, los investigadores siguen adelante. Porque, en el fondo, la verdad sobre la tumba es lo que realmente importa. Y, eso es lo que hace que esta historia siga siendo tan fascinante. Ahora, sumérjate en la fascinación por el antiguo Egipto. Y descubre por qué sigue siendo un tema de interés. La civilización egipcia, con su rica historia, nos atrae. Y su legado, aún visible, nos inspira. Pero, ¿qué hay detrás de esta fascinación? La respuesta se encuentra en su expansión. Y en la forma en que su influencia se extendió. Así, su civilización se convirtió en un tema de estudio. Y su misterio, en una fuente de inspiración. Pero, también hay algo más. Algo que nos atrae hacia su mundo. Y nos hace querer descubrir más. La fascinación por el antiguo Egipto es un tema complejo. Y su estudio, un viaje a través del tiempo. Así, podemos aprender de su pasado. Y aplicar esas lecciones en nuestro presente. Y, quizás, descubrir el secreto detrás de su legado. Un legado que sigue inspirando a la humanidad. La leyenda de la maldición ha capturado la imaginación del mundo. Y se ha convertido en un tema recurrente en la cultura popular. Pero, ¿de dónde surge esta fascinación? La respuesta se encuentra en la historia del descubrimiento de la tumba. Y en las muertes misteriosas que ocurrieron después, mientras la prensa sensacionalista se apoderó de la historia. La leyenda comenzó a crecer y a expandirse. Y pronto se convirtió en una especie de mito moderno. Sin embargo, la realidad es más compleja. Y la ciencia ha intentado explicar los misterios.
Pero, algunas preguntas siguen sin respuesta. Y la imaginación del público sigue siendo capturada por la idea de una maldición que trasciende el tiempo. Así, la leyenda de la maldición sigue viva. Y su influencia se puede ver en la cultura popular, en forma de libros, películas y obras de teatro. Y su legado continúa siendo un tema de interés, que sigue fascinando a la gente hasta hoy en día. La maldición del faraón sigue siendo un misterio que nos intriga y nos hace reflexionar. Si este misterio te ha atrapado, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo.